es que hoy se cumplen 8 días consecutivos de protestas en Colombia, luego de que el gobierno presentara un proyecto de reforma tributaria y que luego tuviera que retirar del Congreso. El día de hoy les he preparado una nota para ponernos en contexto antes de nuestra siguiente entrevista. Ley de Solidaridad Sostenible es el nombre de la polémica propuesta de reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque, que llevó a las calles a miles de colombianos. Y aunque días después fue retirada del Congreso, la paz aún no llega a este país suramericano. Este documento, de 110 páginas, pretendía imponer el cobro de impuestos a productos de consumo básico, como agua, luz y gas, a servicios funerarios, objetos electrónicos y otros servicios hasta ahora exentos. También se proyectaba un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan, pero tal vez el punto más polémico era el cobro de impuestos a la renta a personas que ganaban un sueldo mensual de más de $663, que podría catalogarse como la clase media, tomando en cuenta que el salario mínimo es de $234. Las protestas, además de lograr el retiro de este proyecto, también desencadenaron en la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pero esto no ha sido suficiente para calmar el descontento de distintos sectores contra el actual gobierno, y las manifestaciones se han tornado cada vez más violentas. Estaciones de policías y medios de transporte quemados, comercios vandalizados, desabastecimiento de productos, acusaciones de abuso de la fuerza por parte de la policía a través de organizaciones de derechos humanos. 24 muertos, según la Defensoría del Pueblo, la desaparición de más de 80 personas y un número desconocido de heridos entre protestantes y policías es parte del saldo que han dejado estos 8 días consecutivos de protestas. Informó para ustedes Madeleine Guevara, Next Noticias. Y para darnos más detalles se encuentra con nosotros ya el periodista colombiano César Penagos, directamente desde Bogotá. César, bienvenido a Next Noticias. Me encantaría que iniciáramos con una pregunta que tal vez se hacen todas las personas que no viven en Colombia. Si ya se retiraron las reformas tributarias del Congreso, ¿qué hace que el colombiano siga protestando en las calles? Bienvenido. Hola, muy buenas noches desde Colombia. Bueno, la respuesta es sencilla. Los manifestantes no se han ido de las calles porque el descontento implica otros asuntos muy pendientes en este país, asuntos por resolverse, y que hacían parte de las manifestaciones gigantísimas que habíamos vivido a finales del año 2019. Pero que con la aparición de la pandemia se difuminaron, se olvidaron, pero ahí estaban latentes. Son muchísimas las peticiones, especialmente las relacionadas a la paz, especialmente las que tienen que ver con la protección de los líderes sociales. Desde hace un tiempo hemos venido registrando diariamente las masacres de diferentes líderes en diferentes partes del país, y esto ha sido uno de los llamados, pero también asuntos de pobreza, asuntos de educación, del sistema de salud. Entonces, a pesar de que el gobierno retira este proyecto de reforma tributaria, la gente está en la calle llena de indignación porque son muchísimos los problemas que debe resolver el Estado colombiano. Y la noche y la madrugada de hoy fueron lamentablemente muy violentos. La verdad, sorprendieron al mundo, pues imágenes, videos en vivo de todo lo que ocurría, enfrentamientos entre la policía y los manifestantes tarde en la noche. ¿Qué ha pasado el día de hoy del paro nacional en Colombia? Bueno, hoy es el octavo día, como lo decían en el informe, octavo día de manifestaciones continuas. Esto no se había visto desde noviembre de 2019, cuando la sociedad estuvo a punto de poner en jaque al gobierno nacional. Hoy, como se esperaba, fue multitudinaria la participación de los manifestantes, no solo en Bogotá, donde hubo un anuncio y una convocatoria por parte de las principales centrales obreras, de los principales sindicatos, especialmente de FECODE, que es el de los profesores, pero también hemos visto manifestaciones multitudinarias en Medellín, en Cali, bueno, en Bucaramanga,
muy pacíficas, pero como suele suceder, al final del día empiezan los enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía antidisturbios. En estos momentos en Bogotá, a pesar de que todo el día estuvo muy pacífico, hay unos enfrentamientos en la Plaza de Bolívar, en el pleno corazón de la capital colombiana. Y pues estamos a la espera de que ojalá este sea uno de los primeros días en el que no haya desórdenes, especialmente en la ciudad de Cali y las poblaciones aledañas, que es donde más se ha registrado la confrontación, especialmente armada con el uso de armas letales, que es allí donde hemos registrado el mayor número de muertos, especialmente de manifestantes. Entonces, en general, hoy ha sido un día muy intenso de una gran convocatoria, mayoritariamente pacíficas, pero como siempre, al terminar la tarde y en la noche empieza el terror en las calles de las principales ciudades. Ahora, ¿qué dice el gobierno nacional? ¿Qué dice el presidente Duque? Estuve leyendo a través de las redes sociales que mencionó que estaba dando recompensa a aquellas personas que dieran nombres de personas que fueran responsables de actos vandálicos. ¿Es esto cierto? Sí, eso es cierto, lo cual ha sido rechazado pues, por la oposición y por quienes están buscando a este paro que no se detiene, pues porque es ponerle básicamente la soga al cuello a muchísimas personas. Y como lo dices, han ofrecido hasta 10 millones de pesos colombianos por información de un cartel que dice el gobierno ya tiene dibujado, esquematizado de los instigadores o de las personas que al parecer harían parte de una red criminal como ellos lo han llamado. Pero hay algo todavía más complejo y es que estamos pendientes si el gobierno colombiano finalmente se decide o no a declarar la conmoción interior, algo que el mismo presidente Duque hoy dijo que no descartaba. Entonces estamos un poco aquí preocupados ¿Esta porque conmoción qué esta figura, implicaría? César, claro, ¿qué implicaría sí, esta conmoción? esta figura es delicada porque le da poderes plenos al gobierno nacional para asumir el control de cualquier municipio de Colombia. Entonces puede sustituir al alcalde de Bogotá, al de Cali, al de Bucaramanga o al de Medellín o al que quiera para imponer allí lo que considere el gobierno que está bien. Y lo que más nos preocupa a todos los colombianos es que esta figura le permite al gobierno nacional hacer allanamientos a las viviendas sin previo, sin un aviso judicial, sin surtirse este proceso que normalmente se hace. Entonces es como un ultrapoder para el gobierno nacional para aplacar y para prohibir la protesta, para prohibir la circulación, para poner toques de queda. Colombia tristemente ha vivido esto en su extensa historia de violencia y por eso los colombianos estamos preocupados y no queremos que se vaya a decretar esta conmoción interior que está latente. Y todo esto entonces dentro de esta propuesta por parte del gobierno de un diálogo para poder llevar una mejor propuesta de reforma al Congreso. Exacto. Justamente aquí había preparado yo un documento en el que se recoge qué está proponiendo el gobierno, ¿no? Porque están contra la pared por la manifestación, pero entonces ellos dicen, bueno, entonces vamos a iniciar un diálogo y estos son los puntos, son 6 puntos que dice el gobierno que propone para dialogar con todos los que están haciendo parte del paro. El primero es una vacunación masiva, porque como sabemos, toda esta protesta se vino justo cuando estamos viviendo aquí en Colombia el tercer pico de la pandemia. Durísimo, está durísimo, pero la gente está en las calles manifestándose. Segundo, la reactivación económica, porque la pandemia nos ha traído mucho desempleo. El tercer punto lo llama el gobierno no violencia, por lo que se han visto, por lo que hemos visto estos días. Cuarto, la protección de los más vulnerables. Y quinto, la estabilización de las finanzas públicas. Y sexto, una matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas. El gobierno dice que eso es lo que ellos están dispuestos a empezar a dialogar con todos los sectores de la sociedad que hacen parte de este gran descontento nacional.
¿Hay algún gran líder dentro de estos manifestantes? ¿Hay alguien que podría tomar la batuta por parte de las personas que han salido a protestar estos 8 días para poder llegar a este acuerdo con el gobierno? Interesante su pregunta y por lo siguiente, porque en las calles se está viendo que la manifestación se ha vuelto muy autónoma en el sentido en que no tenemos un sindicato que esté llevando a las personas para arriba, para abajo, para el norte, para el sur. Se arman grupos gigantes que unos van para un lado, otros van para otro, pero esto sí tiene de alguna manera, digamos, como un soporte y un liderazgo. Y recae especialmente en la Federación Colombiana de Educadores, que es FECODE, y en la Central General de Trabajadores, quienes fueron los que convocaron al paro el día 28 de abril, hace una semana exactamente. Ellos hacen parte digamos, de ese liderazgo. Y además de eso, hay una mesa que se llama una mesa de los promotores del paro nacional, que, como les estaba contando, son los mismos que lo habían convocado en octubre del 2019, que tuvo un desenlace bastante interesante y bastante fuerte en noviembre del 2019, que además llegaron a un acuerdo con el gobierno, a una gran mesa nacional y nunca pasó nada, ahí quedó. Entonces, como lo que están diciendo ellos, oiga, retomemos esos puntos, pero llevémoslos a la práctica, hagámoslos realidad. ¿Podría ser la dimisión del cargo del señor Duque una solución en este momento? Bueno, pues es una gran incertidumbre. ¿Por qué no? O sea, es una salida, pero no tampoco ¿Solucionaría eso? representaría. Exacto, ¿traería alguna solución real a la problemática que vive el país como tal? Porque sacar al presidente no solamente es sacar una figura, implicaría quién sustituiría a esta persona al frente del país. Sí, claro. Justamente estaba ahorita revisando un documento sobre esto. Y entonces, ¿quién sustituiría al presidente? La vicepresidenta, en este caso Marta Lucía Ramírez, pero que también tiene una desaprobación social demasiado gigante. No sería la solución. Entonces tomaría el poder el presidente del Congreso, que tampoco tiene una legitimación social según las últimas encuestas, y de esta suerte el panorama se antoja más complicado todavía con una destitución o renuncia del presidente, porque la otra salida sería convocar a elecciones anticipadas y eso traería, la verdad, pienso que un caos mayor. Es la opinión expresada por algunos analistas políticos de peso aquí en Colombia, y entonces en ese sentido lo mejor, tal vez, dicen ellos, sería una concertación para tratar de salir de todos los problemas que tiene en estos momentos el país, especialmente el de la paz, especialmente el de la pandemia con la vacunación que está siendo muy lenta en Colombia y el de la protección de la vida de los líderes sociales en todo el país. César, ya para terminar, pues corto el papel de los expresidentes. Hoy escuché a Pastrana pues echándole prácticamente la culpa a Maduro de todos estos actos violentos en Colombia. El señor Uribe también defendiendo pues el poder que debe tener la policía para defenderse y utilizar armas. ¿Ha sido influyente en el país? Claro, por supuesto. Yo creo que ustedes lo han registrado en su noticiero, en lo relacionado con uno de los tweets del expresidente Álvaro Uribe, que fue censurado por la propia plataforma, porque en él instigaba a la fuerza pública a utilizar las armas en contra de los manifestantes. Gracias a un gran movimiento de los internautas en Colombia, fue posible que Twitter censurara ese comentario del expresidente y justamente por esos días se agravó aún más el problema de la violencia en las manifestaciones. Lo que decías respecto al expresidente Pastrana, culpando un poco tal vez al gobierno venezolano que podría estar detrás de esas protestas, pues es algo que ya no se nos hace, digamos, diferente o algo Algo con lo raro. que nos llamen Sí, algo raro porque en Colombia un sector de la política en el que está Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y el sector más radical y conservador y consideran que todos los males de Colombia vienen de Venezuela.
lamentable. César, muchas gracias por acompañarnos hoy en el noticiero estelar de Next Noticias para darnos todos estos detalles que han pasado hoy en Colombia. Muchas gracias. Ha sido un gusto, muchas gracias.